Un aplauso, bendecidos y todos aquí presentes ante Hashem. Bienvenidos a Raíces de la Fe, hermanos que nos miran por videos, por YouTube, por Facebook, redes sociales en general. Pues gracias por estar con nosotros, contentos, llenos de felicidad y también llenos de deseo de aprender juntos en esta tarde. En esta tarde, sin esperar más, hay mucho que decir hoy, así que vamos directo. Estamos estudiando Matot y Masei. ¿Qué significa Matot? Significa tribus y Masei significa jornadas. Son dos porciones que normalmente pues, se enseñan en días bisiestos, bisiestos se enseñan separadas, pero en esta ocasión tocó por la estructura como se separaron, ¿verdad? El estudio para este año, se estudiaron juntas. Pero en ciertas ocasiones se estudian separadas. Matot, Masei, tribus y jornadas. El año pasado nosotros hicimos un estudio sobre Matot, si no mal recuerdo, así es de que hoy vamos a hablar un poquito de algunas otras áreas. Vamos a hacer algo no dentro de lo que normalmente hacemos, que comenzamos y damos bastante atención a la primera porción, pero vamos a hacer algo un poco más superficial, no necesariamente innecesario, vale la redundancia, pero sí es necesario tocar un poco de estos puntos importantes porque nos dejan enseñanzas que nosotros necesitamos aplicar en nuestro diario vivir. Acuérdense que las parashot o porciones no solamente nos deben de nutrir con conocimiento, pero nos deben de dejar la habilidad de poder utilizar los principios a nuestra vida, que las podamos utilizar para mejorar nuestra calidad de vida. Amén. Entonces, vamos hacia adelante. En Matot Masei se estudia desde Números 30, verso 2, hasta Números 36, verso 13, que viene siendo prácticamente el fin del libro de Números o Bamidbar. Es el fin de prácticamente, son los últimos capítulos del libro de Números. De los profetas se estudia Jeremías, capítulo 2, del verso 4 al 28, y terminando también se estudia el capítulo 3 hasta el verso 4. Del Pacto Renovado, Nuevo Testamento, también estudiamos Lucas 13, 1 al 9, Marcos 11, 12 al 23, pero creo que hoy vamos también a utilizar algunas otras porciones relacionadas con el tema que tratan las porciones de hoy. Estos son algunos de los recursos utilizados para la preparación de este mensaje. El Humash de ArtScroll, tenemos también Torah Insights, es un compendio de diferentes ensayos escritos por rabinos y líderes de diferentes partes del mundo y son, podríamos decir, una combinación de conocimientos modernos con conocimientos históricos, y es una mezcla de todas estas cosas pues, que nos enriquecen. También tomamos información de Torah.org y algunas otras cosas interpretativas de este recurso que utilizamos siempre que queremos entender mejor las partes que estudiamos del Nuevo Testamento o del Pacto Renovado. Y esto es Jesucristo o Yeshua HaMashiach en el Talmud, y nos dan referencias o son comentarios de los evangelios desde un punto de vista talmúdico. Es decir, ¿dónde encontramos estos pasajes del Nuevo Testamento? En los comentarios talmúdicos. Entonces, ese es el propósito de este recurso. Nosotros somos una congregación mesiánica y nos agradamos en observar la Torah del Eterno y a aferrarnos a nuestro Mashiach Yeshua, nuestro Salvador, el Hijo enviado del Eterno para salvación del mundo. Nos gozamos. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso para nuestro Mashiach.
Y empezando lo que es un pequeño resumen, decimos que el libro completo de números o Bat Midbar contiene 52 mandamientos, 52 mitzvot. Estas son, estas dos porciones, la novena y la décima parashot o porciones del libro de números. Son, como lo dijimos ya anteriormente, Matot y Masei, respectivamente la porción número 42 y la porción número 43 en el ciclo anual de estudio de la Torah. Sea que se estudien juntas o no se estudien juntas, están enumeradas de esta manera. Matot es la 42 y Masei es la 43. La porción o la Parashat Matot contiene un total de 2 mitzvot. Tiene 2 mandamientos. Uno es performativo, que se debe de hacer, y el otro es prohibitivo, que no se debe de hacer. La porción Masei, que significa jornadas o etapas, contiene un total de 6 mitzvot o 6 mandamientos. 2 de esos mandamientos son performativos, se tienen que hacer. Dios te dice, haz esto. Mientras que también presenta 4 mandamientos prohibitivos, que Dios te dice, esto no lo debes de hacer. Entonces, entre ambos parashot hay un total de 8 mitzvot o mandamientos. ¿Okay? Entonces, en el resumen decimos lo siguiente. Aquí se explica bastantes cosas, hermano, por eso es que no es que se trate de evadir, compartir más información, al contrario, lo que queremos es cubrir la porción que todos los que nos escuchan, todos los que están pendientes de la enseñanza tengan un pequeño resumen de lo que todos estos capítulos están trayéndonos. Entonces, y de ese punto de vista, usted ya puede conectar la enseñanza que tenemos para ustedes hoy. El año es 2488 desde la creación aproximadamente, ¿okay? Es decir, entre 1512 a 1312 años antes de Yeshua, ¿okay? O antes de la era común. Estos son los 40 años que han pasado, ¿verdad? Están al término de los 40 años que están cumpliendo de estar en el desierto. Esto vino como castigo al pueblo de Israel cuando desobedecieron, negándose a aceptar el regalo que el rey le estaba haciendo a ellos, negándose, y empezaron a hablar mal de Dios y empezaron a hablar mal de Moisés y de Aarón, y inclusive dijeron que los querían reemplazar y que deberían de regresarse a Egipto, la tierra de leche y miel, atribuyéndole esos atributos, valga la redundancia, que Dios mismo había hablado sobre la tierra de Israel. Es decir, estaban rechazando, por eso recibieron el castigo de que ninguno de esos miembros de esa generación podría entrar a la tierra prometida. Y que para poderse deshacer prácticamente de esa generación que habló mal del Eterno, habló mal de la tierra, habló mal del liderazgo, entonces iban a pasar 40 años en el desierto dando vueltas hasta que toda esa generación muriera y solo quedaran sus hijos. Esta es la generación entonces que está a punto de entrar a Canaán. Miriam y Aarón ya han fallecido y ya Joshua o Josué ha sido designado por Moshe como el sucesor de Moshe. En estas dos últimas partes del Sefer, el libro de Bat Midbar o Números, que son las porciones Matot y Masei, Hashem comienza a cerrar las cosas. ¿Qué significa esto de cerrar las cosas? Es como empezar a atar cabos que se necesitan hablar antes que ellos entren. Él es como que en estos 8 mandamientos, en esta escritura, en estos comentarios que nos hace la Torah, Dios está trayendo al pueblo a una conciencia. Ustedes están a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces, y hace mención de estos mandamientos. Entonces, los sabios preguntan, ¿por qué era necesario traer estos mandamientos específicos hasta este punto? A este punto histórico, en el momento que ellos están a punto de entrar a la tierra prometida. Porque era necesario.
no era pertinente antes, pero ahora estos 8 mandamientos toman relevancia y es para que ellos empiecen a cultivar el cometido, a cultivar la firmeza, a cultivar el voto que hicieron aquella vez cuando dijeron ante el Sinaí, todo lo que diga Hashem, lo haremos. Y dicen los comentaristas de la Torah, ¿verdad? Los sabios de bendita memoria, en paréntesis, que eso significa y después entenderemos. Es decir, todo lo que diga Hashem vamos a hacer, pero en paréntesis implica de que, ¿por qué implica? Porque le dijeron a Moshe, nosotros, no, tú habla con Hashem porque nosotros podemos morir si Él nos habla, pero tú habla con Él y después nos dice lo que Él quiere. Entonces, todo lo que dijo Hashem, eso haremos, implicando, y después entenderemos, no importa lo que Dios diga. Entonces, es aquí donde Dios empieza estas porciones diciendo que todo hombre que hizo una promesa, todo hombre que emitió un voto, cumpla su voto. Y vamos a leer eso más adelante. Por eso es importante, porque ahora toma relevancia. Es digno de hacer recordatorio también en este momento de que muchas de las leyes de la Torah, hermano, ustedes han estudiado a través de los años o han venido estudiando con nosotros a través de los años y se dan cuenta de que muchas de las leyes tienen que ver, se conectan directamente con la tierra. Es decir, una vez alguien hizo este comentario, no recuerdo, pero fue ahí por el 2016 en Israel, mientras visitábamos, alguien, un rabino, un maestro, no me acuerdo pero exactamente quién fue, y nos compartió esto en una de esas enseñanzas que recibimos, que decía de que los mandamientos activan la tierra y que también la tierra no va a dar frutos si esos mandamientos no se continúan cumpliendo una vez de que la tierra es activada. Es decir, el pueblo de Dios fue dado, el pueblo israelita fue dado unas leyes que activan la tierra. Y solamente el pueblo de Israel puede hacer trabajar la tierra porque ellos son los que cultivan los mandamientos que Hashem le dio. Otros pueblos han vivido a través de los siglos en la tierra prometida, pero nunca nadie en la historia, desde que fueron sacados por los romanos en el año 70 y después eventualmente en el año entre 135 y 145, después de la era común, nadie pudo activar esa tierra como ahora después, en el 1948, y desde 1948 al presente, esa tierra se ha activado, que prácticamente se dice que han reverdecido el desierto. Y eso es una profecía que está en las Escrituras, creo que es en Isaías. Por lo tanto, hermanos, el pueblo fue dado de leyes que activan la tierra, pero también la tierra puede vomitar al pueblo si ellos dejan de practicar esas leyes. Entonces, se detallan las leyes de los votos personales y se les ordena a Moshe vengarse de Midian. ¿Se acuerdan? Las mujeres de Midian fueron las que provocaron al pueblo a pecar en los campos de Moab. Acabamos de estudiar eso recientemente. Y entonces Moshe le es dado esta orden, que ellos deben de vengarse de Midian. En la batalla, tanto Balac, en esa batalla de ir a vengarse de los midianitas, Balac y Balaam mueren. Después de la guerra, Moshe instruye a los soldados sobre las leyes aplicables de tumá, de impureza. ¿Por qué? Porque ellos venían y querían entrar al campamento cuando venían de estar en contactos con muertos que muchos de ellos mataron en la guerra, tocaron muertos, caminaron sobre muertos, etcétera. Cuando uno está en la batalla, pues, todo esto es parte de una batalla campal en la antigüedad. Entonces, Moshe les tiene que enseñar que ellos tienen que mantenerse y recordar cómo se hace la purificación, dándose una víctima al tercer día, purificándose el tercer día y finalizando esa purificación al séptimo día. Y que después pueden ingresar al campamento. Las leyes de cómo hacer kosher o purificación
de envases, porque también dentro de todo lo que trajeron, lo que se llama el botín, todo lo que ellos cogieron, todos los implementos, armas, utensilios que traían, pues muchos de ellos eran de diferentes materiales. Una gran parte de ellos eran metálicos y entonces se les enseña que algunos tienen que ser pasados por fuego, otros tienen que ser pasados por agua, etcétera, para que sean purificados. Y el requisito de la Torah les enseña de que estos artículos de metal, ya sean hechos o comprados por creyentes judíos o israelitas en el contexto, se sumergen en una mikvah o en agua antes de ser utilizados. Los rabinos más modernamente hicieron, ¿verdad?, decisiones que también la cristalería. Obviamente, 3.500 años no existía cristalería, hace 3.500 años atrás. ¿Okay? Pero ahora en la modernidad que existe la cristalería, pues también tienen que ser purificados de la misma forma. Moshe ordena la división del botín de guerra entre soldados y la comunidad. Es decir, como decir 50 y 50, asignando una quinta parte, es decir, la comunidad que recibía ese 50% tenía que recoger una quinta parte de esa porción y también los soldados que recibían esa mitad tenían de ese 50% extraer una quinta parte para dársela a las manos del sacerdocio para mantenimiento del Mishkan. En agradecimiento a Hashem, mire qué cosa, y esto es tremendo porque no recibieron mandato de parte de Dios, no recibieron mandato de liderazgo, pero esto le nació a los soldados. Empezaron no a contarse, pero empezaron a notar de que ninguno de los soldados de Israel en la guerra contra Madián había perecido en guerra. Todos estaban ilesos, todos estaban completos, nadie había muerto del pueblo de Israel. Entonces dicen agradecimiento a Hashem por el hecho de que ni un solo soldado israelita murió en batalla. Los generales y capitanes donaron u ofrendaron al Mishkan un porcentaje personal de oro, del oro capturado o de las alhajas, etcétera. Uno fue mandado, ¿verdad?, por Hashem, que dice, divide de esta manera y que ellos escogen la quinta parte del botín. Cada una, ¿verdad?, la comunidad y los soldados. Pero ahora esto les nace a los soldados y decir, en agradecimiento. Tenemos que reconocer que la mano de Hashem ha estado sobre nosotros y que nadie murió en la guerra. Y entonces ellos trajeron, ¿verdad?, una porción voluntaria, sin nadie decirle qué tipo de porcentaje. Dice, y el peso total de ese oro donado, de acuerdo a la traducción que vemos en el Humash de ArtScroll, dice 17.750 shekels, que equivale, dice en la traducción de la Biblia judía completa, 420 libras. Pero hay comentarios de algunos comentaristas de la Torah que dicen que fueron 837.5 libras. Les doy toda esta información no para traerlo al punto que decir a quién le creemos, sino de que pues hay diferentes opiniones, pero creo que 17.550 shekels vienen siendo aproximadamente un peso en libras entre estas dos diferentes, entre 420 y 837 libras. Las tribus de Rubén y Gad y la mitad de la tribu de Manashe se acercan a Moshe para adquirir los territorios de Transjordania capturados a Sihón y Og. Esto lo vimos un poquito la semana pasada, pero aquí hace mención de lo mismo. Moshe primero trata su petición con sospecha. ¿Por qué sospecha? Sospecha como que ellos no quieren ir a pelear. Porque ellos obviamente fue un comentario sorpresivo, él no esperaba eso, de que esta gente se hubiesen deseado. Acuérdense, hermano. Porque muchas veces yo escucho comentarios de personas, ¿verdad?, que hacen sus comentarios acerca de la Torah, pero no consideran esto. Moshe viene de un montón de litigios con el pueblo, de peleas, de argumentos con el pueblo. ¿Okay? Y unos no quisieron ir a aceptar la tierra, otros querían regresarse, otros protestando por agua, otros protestando porque
querían esto en este momento, otros se fueron a la guerra cuando no se les dio autorización, otros, etcétera, etcétera. O sea, la experiencia de Moshe no necesariamente nos dice las escrituras, todo lo que pasó todos los años, sería interminable la cuenta de percances que tuvo que trabajar Moshe y el liderazgo con el pueblo. Pero la Torah nos hace mención de los momentos más difíciles, los momentos más difíciles que el liderazgo tuvo que confrontar. Pero acuérdense que él viene de trabajar con este tipo de problemas, gente que no quiere obedecer. Entonces, por eso su sospecha está basada no por ser persona mezquina, al contrario, la Torah nos dice que era un hombre de un buen corazón, un hombre sensato, un hombre humilde. Pero la sospecha viene porque ¿qué pasa? ¿Por qué ahora se quieren quedar al otro lado del Jordán cuando la tierra prometida es al otro lado, hacia el oeste del Jordán, no hacia el este del Jordán? ¿Estamos entendiendo? Entonces, de primas a primeras, es lo que piensa, estos están desobedeciendo. Se quieren quedar allá y no quieren obedecer a Hashem. Pero ellos, lo que ellos están presentando es algo lógico. Tenemos mucho ganado. Estos son parajes bastante verdosos y hay mucho, son adecuados para criar ganado, por lo tanto nos queremos quedar acá. ¿Qué? Entonces, basado en eso podemos entender por qué esa sospecha. Pero se llega a un acuerdo entre Moshe y las 2 tribus y media. Transjordania a cambio de ocupar las líneas del frente en la campaña para tomar Eretz Israel. ¿Qué quiere decir eso? Okay. Esta área que hoy modernamente se llama Transjordania, pero que en la antigüedad obviamente no tenían ese nombre, era como el territorio de Bashán, y también la parte norte del territorio de Amón, bastante verdoso. Entonces ellos se querían quedar ahí y dijeron, queremos que nos permitas establecernos acá, pero nosotros en cambio vamos a ir al frente de nuestros hermanos de todas las tribus de Israel para pelear hasta que todos ellos se establezcan. Nosotros nos regresaremos. Y ese fue el arreglo. Moshe instruye a los Bené Israel para que limpien la tierra de todas las influencias negativas. Eso se ve bastante hermoso, pero lo que está diciendo, todo lo que es idolatría, todo lo que no es de acuerdo al corazón de Hashem, todo lo que es en contra de la Torah tiene que ser limpiado, y establecen los límites bíblicos de la tierra. Les dice exactamente cuáles son. Ahorita vamos a ver unos mapas que nos ponen en contexto qué es lo que están viendo ellos. Se nombran a nuevos líderes para supervisar las divisiones de la tierra y se ordena la construcción de las 48 ciudades levíticas. Yo quiero que hagamos esto, traigamos esto al entendimiento. Muchas personas, hermanos, hoy en día piensan que porque estamos hablando en un contexto de 3.500 años atrás, pensamos que la gente era demasiado simplística. No, nadie ponía a construir una casa o un edificio a alguien que no sabía de construcción o que no sabía de arquitectura, que no sabía lo que era ser pues un constructor. Nadie podía hacer eso. Nadie ponía a destazar a un animal, ¿me entiendes? Kosher o limpio para el Mishkan, si ese sacerdote no sabía hacerlo. Nadie se ponía a destazar un animal, por ejemplo, un venado, que alguien fue de casa y cazó y iban a comer, o no ponían a destazar a alguien que no sabía hacer los cortes. Lo que estoy tratando de decir, que a veces decimos, eligieron al nuevo liderazgo, inmediatamente pensamos que es un jefe que sabe pelear, que sabe de guerrear, no, tenía que saber Torah, tenía que saber guerrear, tenía que saber dirigirse a la gente, tener buen rapport, dicen en inglés, buen repertorio con la gente, y saberse comunicar efectivamente para hablar con la gente y ser un líder. Porque ¿de qué vale ser que yo crea que soy un buen líder si la gente no me escucha? Pues sería ilógico. Entonces, pero acá lo que estoy tratando de llevar al punto es de que cuando dice que pusieron a nuevos líderes para supervisar ¿qué? La división de la tierra y se les ordena la construcción de 48 ciudades levíticas. Entonces, tenían que ser conocedores de topografía,
cómo se iban a dividir las tierras. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que ser conocedores de topografía? Porque no se les iban a hacer entrega de tierras que no podían dar fruto a la gente. ¿Para qué le serviría a usted que le repartan un pedazo de tierra que no dé fruto porque es seco, porque es un territorio que no sirve? Entonces todas estas cosas están dentro de lo que estamos leyendo, entre las líneas de lo que nosotros estamos leyendo. Entonces es importante tomar observancia de eso, o observación de eso. Entonces, y que también deberían de construir 48 ciudades levíticas. Es decir, tenían que ser las construcciones adecuadas para que llenaran los requisitos de quienes, de los levitas que iban a habitar ahí. ¿Okay? Entonces tenían que ser todos que hubieran, mikveh o cisternas de inversión, de todas estas cosas que eran necesarios para que ellos llevaran a cabo sus rituales para cumplir con los requisitos que les decía la ley. Entonces, incluyendo las 6 ciudades de refugio. ¿Qué eran las ciudades de refugio? Tenían que ser amuralladas, de cierta manera, encerradas, porque ¿qué es lo que proveían las ciudades de refugio? Lo que te lo dice la palabra, refugio. ¿Para quiénes? Para una persona que había cometido una falta, incluyendo un asesinato sin querer. Esa persona, automáticamente la ley decía que un familiar de la persona que murió tenía el derecho de quitarle la vida a esa persona, fuera de haber premeditado el asesinato o fuera de accidente. Entonces esa persona podía correr a esa ciudad de refugio para refugiarse, ¿ok? No al asesino se le podía dar un refugio temporario mientras se les hacía el due process, el proceso adecuado de un juicio. Y después, una vez que se dictaminaba el juicio o el veredicto, pues esa persona tenía que cumplir lo que ese veredicto era, ya fuese que fuera condenado a muerte o a cárcel. Pero eso es importante entenderlo, que habían estructuras que Dios estableció para garantizarle justicia a una persona que había cometido un delito sin querer. Entonces ahora, con esto se detallan las leyes sobre el asesinato involuntario, que es lo que acabo de mencionar. Se prohíbe casarse con alguien que no pertenezca a la tribu. Esta prohibición era solo para la generación que entraba a ocupar la tierra. Y esto, usted dirá, pero ¿qué? ¿En qué esto vale? ¿Se acuerdan las hijas de Zelofehad? Creo que estoy pronunciando bien eso correctamente. Es un nombre difícil de memorizar también. Pero las hijas vinieron, 5 hijas, a decir, si mi padre murió, y ahora, ¿por qué se nos va a negar el derecho de recibir lo que le pertenecía a él dentro de los hijos de nuestra tribu? Por no tener varones que lo representen. Entonces, ellas pidieron y se les hizo justicia. Pero ahora creo que es la tribu que viene y le dice, ¿verdad?, de que ellas podrían perder si se casan afuera de la misma tribu. Porque entonces ahora el hombre de otra tribu pasa a ser el cabecilla y entonces su heredad de ellas va a pasar o ser transferida a las manos de miembros de otra tribu. ¿Ok? Entonces es importante que miremos esto porque Dios lo que estaba tratando era de mantener las heredades en las manos correctas. ¿Por qué? Porque si empezaban a hacer estas transferencias, entonces empezaba a haber un alboroto y iban a empezar, inclusive podían suscitarse guerras dentro de la misma tribu. Todas estas cosas pensamos que son innecesarias cuando las leemos a simple vista, pero Dios lo que está estructurando un sistema de vida que le dé balance a la comunidad. ¿Por qué? Porque apenas están entrando en medio de una guerra de conquista, en medio de un restablecimiento, en medio de que ellos aprendan las nuevas leyes que han recibido de parte de Dios de la Torá, mientras las ponen en aplicación, en contexto con la tierra. Todas estas cosas pueden suscitarse muchos desbarajustes o desbalances, y lo que Dios quiere es preservar la paz para el pueblo. Entonces, todas estas cosas, como les digo, resaltan a través o en medio de las líneas de lo que estamos leyendo. Vamos a hacer la oración ahora todos juntos, hermanos. Berehu et Adonai Hamevurah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amim.
Venadalanu etogato. Bendigamos a Hashem y bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Entonces vamos adelante y gracias por su paciencia. En números 30 al 36 comprenden estas dos porciones, Matot y Masei. En números 30 del 2 al 3 leemos, y esto es para contexto. Ya, si usted quiere un poquito más de información, por favor refiérase a las enseñanzas que tenemos tanto del año 2022 y 2023. Entonces, dice en el verso 2, Moshe habló a los jefes de las tribus del pueblo de Israel y les dijo, esto es lo que ha ordenado Adonai. No Moshe, Adonai lo ordenó. Cuando un hombre haga un voto a Adonai, no se obligue formalmente mediante un juramento. Fíjense bien, cuando un hombre haga un voto, nosotros modernamente entendemos que un voto es mucho más profundo, más serio que una promesa, pero prácticamente son la misma cosa. ¿Okay? Pero un voto hoy, la connotación de la palabra es que tiene más peso. Entonces, cuando un hombre haga una promesa a Adonai o se obligue formalmente mediante de un juramento, entonces un voto es una promesa seria. Vamos a poner el contexto como hoy lo entienden. Una promesa, un voto, un juramento. Van en escala de seriedad. Entonces, dice, o se obliga formalmente mediante un juramento, no faltará su palabra. Si tú le haces una promesa a Dios, si tú le haces un voto a Dios, o le juramentas a Dios que vas a hacer algo, no faltas a tu palabra, sino que hará todo lo que dijo que haría. Amén. Entonces, dijimos anteriormente que esto es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque no solamente las escrituras inclusive nos indican que no hagamos, creo que en los Salmos, que no hagamos promesas a Dios que no vamos a cumplir. Que es mejor, pues prácticamente ser un hijo que dice sí o que un hijo que dice no, pero que lo que digamos sea lo que es. O sea, que no tratemos de ¿cómo se dice? Comprometer nuestras vidas amarrándonos a través de lo que nuestras bocas dicen. El año pasado creo que la enseñanza fue que un juramento se confirma con la boca. Es con la boca, no es con la intención. No es con la intención, ay, como quisiera dar una bendición para el Señor, para el reino de Dios. Eso es una intención, quisiera. Pero cuando usted dice, yo voy a hacer esto, Señor, yo prometo que lo voy a hacer, entonces usted ya está entrando en otro nivel. Entonces, ¿por qué era importante, dijimos, que Dios empiece a acomodar o atar cabos en referencia a la obediencia? ¿Okay? Porque Dios desea que el pueblo recuerde todo lo que ellos han prometido a través de sus años en el desierto, a través de recibir la Torá, a través de los momentos que Dios le ha dicho por medio de Moshe al pueblo. Miren, le ha profetizado también al pueblo por medio de Moshe de que ellos deben de hacer tales cosas cuando entren a la tierra en referencia a sus crops, a sus siembras y cosechas. Entonces, ¿por qué? Porque va a depender de la aplicación que ellos tengan sobre la Torah. Si ellos no obedecen la Torah, entonces van a tener repercusiones negativas. ¿Por qué es que los pueblos, las 8 o 9 tribus que están siendo erradicadas, que Dios mismo está mandando al pueblo de Israel, erradiquen a toda esta gente, purifiquen la tierra? Les está diciendo, saquen a toda esta gente de acá. Eso es lo que está diciendo. Esa es la implicación detrás del mandato. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos han ensuciado la tierra, han hecho impura la tierra. ¿Cómo?
con sus tradiciones, costumbres, con sus ritos paganos, con sus tradiciones de no respetar ni la moral, ni la pureza física, ni la pureza del ambiente. Todas las cosas que ellos hacían estaban contrarios a lo que hemos aprendido de parte de Hashem hasta este momento en los 4 libros que hemos estudiado hasta el momento. Entonces, era importante para Dios recalcar, vuelvo y repito, y voy a seguir repitiendo esto, era importante para Dios recalcarle al pueblo, ustedes han hecho promesas, ahora es el tiempo que ustedes tienen que cumplir. Es ahora cuando Hashem va a observar de ustedes lo que Él espera ver, el fruto que Él espera ver en ustedes. ¿Okay? Entonces, tú hiciste promesas, ahora cumple. Ahora, número 31, verso 1. Yahweh le dijo a Moshe, en nombre del pueblo de Israel, toma venganza sobre los midianitas. ¿En el nombre de quién le dice? ¿De quién? En este momento no dice en el nombre mío, pero dice en el nombre del pueblo de Israel, a causa del padecimiento que el pueblo de israelita pasó por medio de los madianitas, ahora toma venganza sobre los madianitas. Después de eso serás reunido con tu pueblo. Y fíjense bien, inmediatamente que tú termines de hacer esta misión, tú vas a pasar a ser reunido con tu pueblo. Moshe le dijo al pueblo, equipen hombres de entre ustedes para la guerra. Ellos irán a pelear contra Midian para llevar a cabo la venganza de Yahweh sobre Midian. Yo quiero que ustedes recuerden esto, hermano. La semana pasada mencionamos esto. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan que la parte de la porción Pinhas o Fineas, el Señor ya le había dicho a Moshe que él tenía que ejecutar guerra contra Midian? Pero entonces, más adelante lo vamos a ver en un comentario, compartiendo partes del comentario, de que por qué Moshe no había obedecido todavía esta parte. Que el Señor le tiene que volver a recalcar que tiene que hacer esto. ¿Por qué le tuvo que repetir una segunda vez? Eso es lo que hacen el comentario los sabios. ¿Ve? Y obviamente era porque en el tumulto de tantas cosas que hacer, posiblemente porque Moshe es un hombre aplicado y obediente, pero posiblemente se olvidó. ¿Okay? Después de eso serás reunido con tu pueblo. Algunos podríamos pensar, se me pasó por la mente, soy honesto, de que tal vez él no quería irse todavía. ¿Ok? Posiblemente él no quería irse, yo no sé usted. Ninguno de nosotros acá presentes quiere irse todavía, ¿verdad que no? O sea, se me pasó por la mente eso y es quizá mi naturaleza humana. ¿Ok? No estoy tratando de decir que eso pensó exactamente Moshe, estoy simplemente tratando de adentrarme en la humanidad de Moshe para tratar de entender por qué se olvidaría de un mandamiento que Dios le dio. Tienes que ir a atacar a esta gente, y ha pasado un tiempo y él no había cumplido, al punto que ahora él la tiene que recalcar. Entonces, Moshe le dijo al pueblo, equipen hombres para que vayan a la guerra. Ellos irán a pelear contra Midian para llevar a cabo, fíjense bien ahora, la venganza de Yahweh sobre Midian. Entonces, Yahweh le dice, a causa del pueblo tienes que ir, a causa del pueblo de Israel. ¿Por qué le dice así? Porque ellos fueron las víctimas del ataque de impureza que le hicieron las mujeres de Midian, llevándolos al pecado sexual y a la idolatría, lo cual les trajo miles de muertos y a causa de la intervención de Pinhas, pues paró esa mortandad. Pero ahora nuevamente le dice Moshe, cambia de cierta manera, no es que esté cambiando por voluntariosamente, pero pone la perspectiva que esta es la venganza de Yahweh. Porque ¿quién es el que está dando la orden? Es Hashem. Ustedes deben enviar a la guerra 1,000 hombres de cada una de las tribus de Israel. En total vendrían siendo 12,000. Si son 1,000 por cada tribu y son 12 tribus, son 12,000 hombres efectivos para ir a la guerra. Entonces, de los miles de personas en Israel, 1,000 hombres armados de cada tribu, 12,000 en total, fueron convocados para la guerra. Pónganme atención acá, no se me distraigan. Moshe los envió, 1,000 de cada tribu a la guerra. Y por favor, observen la repetición. Ya va por tercera vez
que se especifica esto, y es porque es importante que había una representación activa de cada tribu. Los envió a ellos y a Pinjas también iba, con Eleazar el Cohen. Es decir, no iban solos, iban con representación de liderazgo alto y también con representación de un Cohen a la guerra. Ahora, acuérdense que Eleazar es el sumo sacerdote. Y entonces desde ahí comenzamos a ver cómo antes de ir a una guerra, el pueblo de Israel, el sumo sacerdote les levantaba el ánimo. Hoy en día miramos a generales que van y les hablan a las tropas antes, o los altos mandos llegan un representante y le hablan. En algunas ocasiones, antes de ser enviados un contingente gigantesco de soldados efectivos a otro país, a veces han habido intervenciones de los presidentes, ya sea por video, ya sea por teléfono o ya sea en persona. ¿Para qué? Para levantar el ánimo a los soldados, que lo que van a hacer es justo, que lo que van a hacer es representando al país, para lo que van a hacer es algo que es necesario. ¿Okay? Entonces, en el caso de Israel era el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote lleva la unción de Hashem sobre él, la unción de aceite. Por lo tanto, era importante que ellos recibieran esta representación ahí. Dice, y con los utensilios sagrados y las trompetas para sonar las alarmas bajo su cuidado. Pelearon contra Madián como el Señor había ordenado a Moshe y mataron a todos los varones. Fíjense bien. Dice, mataron a los reyes de Madián y a los otros que habían muerto. Y los menciona aquí, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba. Los 5 reyes de Madián también mataron a espada a Bilam, hijo de Beor. Los hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de Madián y a sus niños y se llevaron como botín todo su ganado, sus rebaños y todos sus bienes. Entonces, es aquí cuando ellos empiezan a caminar hacia adelante. Van entrando, van acercándose al campamento del pueblo de Israel y sale a su encuentro Moisés con una comitiva de gente, lo llega a recibir, lo llega a encontrar y le dice, no, ¿qué están haciendo? O sea, cualquiera diría de que venía a celebrarlos. Obviamente, tiene que haber sido parte de ellos, porque venían victoriosos. Pero el punto es que les dice, ustedes están trayendo a las mujeres mismas que cometieron el pecado y trajeron la idolatría y trajeron la inmoralidad sexual al pueblo de Israel, las están trayendo de regreso. Están locos ustedes. Estoy parafraseando, vocabulario del pastor Galán. O sea, que hacía sentido, al mismo tiempo que son gente impura y van a traerlo al campamento que es puro. Entonces les da la orden de que tienen que deshacerse de todas esas mujeres, toda mujer que ha conocido varón, ¿okay? Y solamente que dejen a las vírgenes y que después todo lo que ellos traen para adentro lo tienen que purificar, como lo mencionamos durante el resumen, y también ellos se tienen que pasar 7 días de purificación antes de poderse reactivar a la vida comunitaria del campamento de Israel. Y ellos cumplen. Ahora, la porción inicia con el recordatorio, entonces, hermanos, de parte de Hashem, que todo hombre que hace promesas debe cumplir. De ahí, nosotros tomamos digamos, en la cultura hispanoparlante, aquello que dice mi palabra es ley, de ahí tomamos nosotros decires como, ¿verdad? Yo soy un hombre de lo que prometo cumplo, ¿verdad? Son dichos que tenemos y utilizamos. Es acá de donde toman la raíz esos dichos. El que hace voto está amarrado. Está amarrado. El que hace un voto, el que hace una promesa, el que hace un juramento, está amarrado. Es decir, está vinculado a una responsabilidad mucho más grande que él. Hermano, vuelvan a ver acá. Cuando usted hace una promesa, cuando usted hace un voto, cuando usted hace un juramento, usted está tomando responsabilidad de algo que es mucho más grande que usted. Pongámoslo de esta perspectiva, si me permiten, aunque yo no estoy tratando de enseñarles nada nuevo,
creo que si ustedes escuchan van a encontrar sentido. No es el que dice la promesa que es más grande que la promesa. Porque si el que dice la promesa no cumple, entonces significa que la promesa le quedó más grande. Entonces él viene a pasar a ser alguien pequeño. ¿Se acuerdan cuando Yeshua nos enseña de que si una persona, un maestro de la Torá le dice al pueblo que no obedezcan el más pequeño de los mandamientos, dice que en el cielo esa persona va a ser vista como el más pequeño entre los hombres? Pero que si alguien enseña al más pequeño de los mandamientos y enseña que se debe obedecer, entonces eso amplifica el reconocimiento de ese humano en los cielos. Entonces, lo que estamos diciendo es que el mandamiento es mucho más grande que nosotros, porque es dado de la boca de Dios, no de la boca del hombre que la repite. El mandamiento fue expedido de la boca del Eterno. Entonces, porque vino de la boca del Eterno originalmente y fue manifestado, fue compartido a los seres de la tierra, entonces lo que nosotros simplemente hacemos es repetir. Cuando activamos la Torah en nuestra vida, cuando nosotros somos el vehículo que pone por esencia, por efectividad, por obra esa palabra, entonces pasamos a ser del tamaño que dice Yeshua, que vamos a ser observados en los cielos. Pero cuando negamos, minimizamos, disminuimos o evitamos cumplir eso, pasamos a ser miniatura en los cielos. Mucho más aquí en la tierra entonces. Entonces, la promesa que nosotros hacemos, porque la esencia de aquel que vivifica su existencia hoy en día es el espíritu de Hashem, porque es en Yeshua HaMashiach que nosotros recibimos la habilidad, en el nombre de Yeshua recibimos la habilidad de ser ¿qué? Llamados hijos de Dios. Entonces, cuando usted como hijo de Dios, como hija de Dios, usted hace una promesa, sea a sus hijos, sea a su esposa, sea a sus familiares, sea a sus amigos, sea a su comunidad de fe, usted está representando a Hashem. Hay un comentario que leí en algunas de los escritos que estuve estudiando, que dice de que porque Hashem le dio la comisión al pueblo de Israel de representarlo aquí en la tierra, de representar a Dios aquí en la tierra. ¿Cómo? A través de las acciones que les manda la Torá a hacer. Entonces, ellos son vistos como el pueblo de Dios en la tierra. ¿El pueblo de quién? El pueblo de Dios. Es decir, representan a Dios, representan el carácter del Padre, representan. Entonces, pero ahora vamos más profundo. Nosotros hemos sido adheridos, conectados, injertados a ese bien común. Somos un solo pueblo a través del Mashiach. Por lo tanto, observamos las mismas palabras, observamos la misma Torá, observamos las mismas leyes, observamos el mismo código sociocultural y religioso, por lo tanto representamos al Eterno. Entonces, lo que yo digo en promesa, en calidad de voto o en calidad de juramento, estoy representando a Dios porque yo soy un hijo de Dios. Por lo tanto, si yo no cumplo, estoy avergonzando a aquel que me dio participación en su covenant, en su pacto. Y tenemos que tomar, ¿cómo se dice? No es a manera de regaño, pero que tenemos que tomar conciencia de esto. Tenemos que tomar una conciencia vívida. ¿Por qué? Porque representamos al Eterno. Somos hijos de Él. De lo contrario, si decimos, no, pues yo no estoy representando a Dios como yo no soy sacerdote, entonces, ¿cómo podemos decir que somos hijos del Eterno? ¿Me está entendiendo? Que negar que no somos representantes del Eterno, estamos negando la esencia, porque nosotros hemos recibido la imagen viva de Dios, del Dios que no podemos ver. ¿Y quién es ese? Yeshua en nosotros es la imagen del Dios vivo a quien no podemos ver, pero que Yeshua es la imagen viva de aquel primer Adán que no pudo cumplir con lo que era requerido de él. Pero Yeshua, el segundo Adán, el último, vino a completarlo y hacernos completos a nosotros, hacernos shalem, para que nosotros podamos alcanzar esa madurez. Ahora, en cambio, dice, ¿verdad? Dice, voy a repetir un poco, el que hace un voto está amarrado, vinculado a una responsabilidad mucho más grande
que Él mismo. Entendamos, cuando usted hace una promesa, usted está está haciendo algo que es mucho más grande que usted, porque usted está representando la grandeza de Dios en su vida. En cambio, en el contexto cultural de Israel hace 3.500 años, las mujeres, estamos hablando ahora en el contexto cultural de hace 3.500 años, los hombres se esperaba que cumplieran, punto. Pero las mujeres y sus promesas y sus votos quedaban bajo la jurisdicción de la autoridad que estaba sobre ella, ya sea en ese momento el padre si era una menor y después de casada pues su esposo. Ahora, vuelvo y repito, no estamos hablando del contexto cultural del presente, ¿ok? Estamos hablando del contexto cultural y socio-religioso del pueblo de Israel. Entonces, y su libertad de expresión de las mujeres se tomaba más en serio de parte de Dios, ¿ok? Cuando ellas se habían emancipado, ¿verdad? Que estuvieran fuera de la autoridad paterna, que estuvieran fuera de la autoridad de un esposo porque ya se habían muerto, porque ya estaban viudas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo habían ciertas cláusulas que no vamos a entrar en detalles, en muchos detalles hoy porque ya lo hemos estudiado, pero que nos hacen ver de que si una esposa, aún teniendo la autoridad de su marido, hacía una promesa y el esposo, habiéndola escuchado, no objetaba y no le decía, sabes que no, yo invalido esa promesa porque tú no consultaste conmigo, entonces el esposo podía invalidar. ¿Ves? En esas situaciones, entonces, Dios tomaba en serio lo que ella decía, si el esposo no le objetaba. Por lo tanto, porque muchas veces dice la gente, no tenían libertad de las mujeres, sí tenían cierta libertad. Lo que pasa es que Dios está tratando de dejarnos saber que hay momentos donde la responsabilidad toma mucho más realce cuando decimos cosas y cuando alguien puede objetar como padre de familia. Si yo no objeto, ¿verdad?, los deseos o las exigencias de un hijo menor que no tiene derecho a estar objetando o demandando nada, ¿ok? Y que puede ponerse en peligro él o puede poner en responsabilidades económicas a su familia, y yo no objeto, entonces soy responsable por las consecuencias que ese hijo traiga o sus comportamientos traigan a la familia. Entonces a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Igualmente con una mujer en la antigüedad. ¿Por qué Adonai inculca a Moshe a considerar estas leyes de promesa antes que el pueblo ingrese a la conquista de la tierra prometida? ¿Por qué? Nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿por qué? Aunque ya la mencionamos. Un poco más adelante Hashem le vuelve a recalcar la orden que le había dado sobre atacar al pueblo de Midian, a Moshe. Y usted dirá, bueno, no fue Moshe que prometió, sí, pero el Señor le dio ese mandato. Entonces tenía la responsabilidad, el alto mando, que viene siendo Moshe, de asegurarse que eso se cumpliera. Cuando Moshe no parece estar siguiendo las instrucciones que Dios le dio, parece que Hashem le reinstruyó que no olvidara cumplir esta orden y lo calificó como la venganza por haber hecho pecar al pueblo. Los sabios de bendita memoria nos enseñan que Dios se refiere a esto como su venganza. Ok, si es la venganza, dice, primero Dios dice del pueblo, pero Dios lo que tiene es que Él sabe, porque Él habita en medio de quién, en medio del pueblo. El beneficio de la presencia de Dios no es para Dios. Muchas veces los creyentes pensamos que porque nosotros amamos al Señor, lo adoramos, que Dios está recibiendo un beneficio de parte de nosotros. No, eso es nuestra responsabilidad de adorar al Eterno, porque Él se lo merece, porque Él es milagroso, porque Él es bondadoso, justo, porque Él es el que nos da la vida, Él es el que nos garantiza los beneficios. Entonces, es nuestra responsabilidad ser recíproco y nuestra reciprocidad, porque no somos dioses, nuestra reciprocidad se manifiesta en un agradecimiento. ¿Y cómo es ese agradecimiento? Reconociendo que Él es el todo para nosotros y darle esa adoración, ¿okay? Esa exaltación. Entonces, pero aquí mi punto es que cuando los sabios de bendita memoria nos enseñan de que es su venganza. Bueno, si Dios es el que habita y dice es por el bien del pueblo, porque ellos fueron llevados al pecado por este pueblo y fue a manera de ataque, fue premeditado, fue la única manera que yo los iba a dejar de bendecir. Bilam trató varias veces, pero no pudo.
Balac trató varias veces a través de Bilam y no pudo, pero se ingenió este dispositivo con el cual ustedes mismos se atrajeron el pecado a ustedes mismos y por eso recibieron la maldición. Entonces, Dios lo que dice, yo estoy en medio de ustedes, por lo tanto, el ataque es al pueblo directamente, pero es también a la santidad de Dios. Entonces tenemos que entender de que sí es para el pueblo, es para restituir al pueblo de cierta manera por los daños que ellos recibieron, pero al mismo tiempo es también darle honra y exaltación a Dios, que su santidad se respeta. Esta parasha nos da un gran ejemplo del sinat hinam, del odio sin causa y antisemitismo, hermano. Y usted dirá, ¿cómo? Bueno, Balac no tenía razón por qué odiar a ese pueblo que estaba tratando de pasar. Le dijeron, vamos a comprar el agua que bebamos y te vamos a comprar los alimentos que comamos. Simplemente déjanos pasar. Vamos a pasar nada más. Estamos en transición. No nos vamos a detener. No queremos guerra. Venimos en paz. Como dicen en inglés, I come in peace. Venimos en paz. Pero no quisieron. Les montaron obstáculos, les montaron guerra, trataron de maldecirlos. Y eventualmente terminaron perdiendo la vida Balac, Bilam, todos los otros reyes tributarios a Moab, y prácticamente vinieron a quedarse el pueblo de Israel con la parte norte de esas tierras, del otro lado del Jordán. Entonces, ¿por qué ese odio? Sin causa. El sinat hinam es odio sin causa. Y es un espíritu que existe desde siempre. Es un espíritu que se sigue manifestando en cada generación. Es un espíritu que está vivo hoy. Lo estamos viendo cómo el sinat hinam va carcomiéndole la mente a muchas personas que ahora hasta en las universidades más prestigiosas donde se enseña a pensar, donde se enseña, donde las mentes prominentes, las mentes más altas de los Estados Unidos, donde las universidades de más prestigio alrededor del mundo, se supone que deberían de pensar. Pero se le da prioridad, se le levanta el ánimo a organizaciones terroristas en vez de la verdad, de la justicia, de la paz, de apreciar a aquellos que son aliados de nuestro país. Y entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que da capacidad para que este tipo de odios surjan y que se crea que el antisemitismo es algo correcto? ¿Cómo puede la gente decir nosotros somos políticamente correctos donde lo que no es correcto se enseña, se prolifera y se le da aplausos? ¿Cómo se dice? No es hablar de política, estamos hablando del comportamiento humano. El comportamiento humano tiene que balancearse dentro de las directrices de lo que es moral, justicia, verdad. De otra manera, se está atentando contra la misma comunidad, Entonces, en la parashá Matot, Hashem le dice a Moshe, toma venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Pero Moshe se vuelve hacia Israel y les dice que ejecuten la venganza de Dios en Madián. Dios dice que es la venganza de los hijos de Israel y Moshe dice que es la venganza de Hashem. ¿Cómo puede Moshe decir a Israel algo tan diferente de lo que le dijeron? El Midrash Rabbah nos explica esto un poquito más profundamente. Nos recuerda que después de que Balac y Moab convencieron a Bilam, el madianita de que viniera a maldecir a los judíos, y Hashem se lo impidió, Bilam le dijo a los madianitas que quisieran que los judíos pecaran mediante la inmoralidad, provocando el castigo divino. Que esa era la única forma en que los israelitas podían ser dañados. Imagínense, pueblo de Dios, escúcheme, nosotros a veces cumplimos con dañarnos nosotros mismos. Cumplimos con albergar pensamientos de faltos de fe, de injusticia, no digamos inmoralidad, porque todo viene por una cadena, pero de injusticia, de
de desobediencia. Y entonces después de ahí, de esas tres cosas empieza a surgir la inmoralidad. Y entonces no es lo primero que se piensa, no es lo primero que se piensa, pero va en escala. Entonces empieza normalmente por un eslabón y después se le agrega otro eslabón y después se le agrega otro eslabón y de repente la persona se viene a encontrar encadenado. ¿Okay? Entonces, dice en este comentario de que en el Midrash Rabbah, okay, empezó Balak con Moab y convencieron a Bilam. Después Bilam convence a los madianitas. ¿Okay? Entonces, ¿me entiendes? Van en conexión, van en secuencia. Y después los madianitas traen a la maldición a los hijos de Israel, que ellos mismos, por tener el deseo de unirse inmoralmente, sexualmente con estas mujeres, empezaron a aceptar comer comidas dedicadas a ídolos, lo cual trajo al Señor, al Baal Peor, que es el señor de la ciudad de Peor, era un ídolo, un dios de ellos. Entonces, y Hashem se lo impidió. ¿Por qué? Porque Bilam no pudo maldecirlo. Y después, la única manera que funcionó fue trayendo esta invasión como una arma de tipo secreta, si lo podemos utilizar de esa manera. El santo bendito sea él, le dijo a los hijos de Israel que esto es solo por su propia justicia, porque ellos me hicieron dañarlos. Moshe respondió, amo del universo, si fuéramos incircuncisos, si adoráramos ídolos o renegáramos de los mandamientos, no nos odiarían ni nos perseguirían. Más bien es por la Torah y los mandamientos que tú nos diste. Fíjense bien, el mundo va a odiar a las personas, hermanos, no por lo que hacen mal. La gente envidia a otras personas no por lo que hacen mal. Nadie desea ser parte de alguien que se equivoca. Nadie desea ser parte de alguien que no tiene triunfo. Nadie quiere ser parte de alguien que sea pobre. Pero siempre quieren envidiar a la persona que tiene más, a la persona que tiene prestigio, a la persona que ha alcanzado algún nivel de respeto en una comunidad, a la persona que alcanza fama. Siempre hay personas que están atacando a las personas que han adquirido algo. Entonces, eso es lo que está diciendo Moshe. En este tremendo ejemplo que nos pone, es un comentario, ¿verdad?, de un Midrash que nos enseña en el Midrash Rabbah, que entonces le dice, el santo bendito sea, le dijo a los hijos de Israel que esto es solo por su propia justicia, porque ellos me hicieron dañarlo. Esto es para ustedes, para que le cobren a este pueblo que les trajo el mal como una retribución a ustedes. ¿Estamos entendiendo? Cuando alguien les hace daño, cuando usted le choca el vehículo a alguien y usted no tiene seguro, el juez le va a decir a usted, bueno, lo siento mucho que usted no tiene seguro, usted debería haber tenido seguro, ahora usted le tiene que pagar una retribución a esta persona que usted le chocó el vehículo y son 10,000 pesos. Usted la tiene que pagar. Entonces, eso es lo que Dios le está diciendo. La guerra no era simplemente por ir a matar, pero era, como dicen algunos de los sabios, es medida por medida. Ellos trajeron la maldición y murieron miles en el campamento de los israelitas y después trajo aflicción a ellos. Por lo tanto, ahora miles murieron en el campamento de los midianitas, pero ahora traen retribución. ¿Cuál es la retribución? El pago, el botín que extrajeron de la guerra. Entonces, ahora, el santo bendito sea, te dijo, es por ustedes. Moshe entonces respondió, amo del universo, si fuéramos incircuncisos, si adoráramos ídolos o renegáramos de los mandamientos, no nos odiarían ni nos perseguirían. En otras palabras, si hiciéramos lo mismo que ellos están haciendo, fuésemos tomados como amigos, como aliados. Más bien es por la Torah y los mandamientos. Lo que hace la diferencia es que somos un pueblo diferente. Porque nos rigen tus mandamientos, porque nos rigen tu dirección, tu sabiduría. Lo que tú nos diste, por lo tanto, la venganza es tuya. Es a causa de lo que tú representas en nuestras vidas, en nuestra existencia, como una nación, que viene el ataque. Entonces la venganza es tuya para dar la venganza a Dios en Midian. El antisemitismo es verdaderamente extraño.
¿Por qué el antisemitismo es extraño? Porque desafía la lógica de la razón. Examinemos la historia y observaremos que los israelitas, los judíos, han sido expulsados de sus hogares en todo el mundo, en Europa, en Rusia, hasta de su propia tierra. No es necesario mencionar que del mundo de los países árabes, el otro día miré una persona haciendo comentarios que habían judíos en esos países, ¿no? Y se hacen las comparaciones de los años al principio del siglo XX, en comparación ahora, muchos han sido asesinados, muchos han sido confiscados, muchos han sido echados fuera y quedan nada más unos cuantos, que prácticamente silentes porque no pueden hacer mucho en esas comunidades. Pero sin embargo usted va a Israel y hay toda persona que quiera profesar la religión que quiera, la puede profesar libremente. Toda persona puede quejarse del gobierno, si quiere. Toda persona puede inclusive confrontar a los líderes políticos y no hay problema, es una democracia. Pero si usted lo hace en otros países del bloque árabe, cualquier persona echado a la cárcel puede ser muerto. Entonces, es que han sido siempre las víctimas del genocidio y la limpieza étnica. Es tan insano como malvado. Al pueblo judío, termino con esta parte diciendo, no se les odia por hacer mal. Se les odia por hacer el bien. ¿Estamos entendiendo? Se les odia por hacer el bien. 2000 años, por decirlo, redondearlo, pero digamos 1700 años, estuvo la tierra de Israel, o lo que se le llamó arbitrariamente Palestina por medio del el Imperio Romano, que le quiso poner el nombre de los archienemigos en la antigüedad de Israel, los filisteos. ¿Okay? Por 1700 años no hicieron florecer esa tierra. Pero es que no solamente no podían hacerla florecer, no quisieron, pero tampoco podían. ¿Por qué? Porque solamente con los mandamientos, porque es la tierra prometida de parte del Eterno al pueblo específico, al pueblo noble a quien se le entregó. Eran los únicos que podían hacer vibrar, fructificar la tierra. Eran los que podían activar la bendición de la tierra. Por eso es que no podía. Pero es que también esta gente nunca quiso. Entonces al pueblo a veces se le odia, a la gente se le odia por el bien que hacen, no por el mal que hacen. Segunda de Corintios nos da una perspectiva bien clara en el capítulo 1, versos 17 al 20, hermano. Para que entendamos lo que son votos, lo que son promesas. Esto es importante que lo conectemos con el Brit Hadashah, con el pacto renovado, pero con nuestras vidas. Dice, ¿acaso hice estos planes a la ligera? ¿O hago planes como lo hace un hombre mundano listo para decir sí, sí? Y no, al mismo tiempo. Cuando usted le hace una pregunta, ¿vas a hacer tal cosa? Usted no dice sí, sí, y no, al mismo tiempo. Porque usted confundiría a la persona que le está, ¿verdad? O es sí o es no. Entonces, tan cierto como que Dios es digno de confianza. Sabemos que podemos confiar en Dios porque cuando nos arrodillamos, cuando acá como pueblo oramos al Eterno, como lo hicimos esta mañana o esta tarde, intercediendo por gente que necesita de la presencia de Dios, necesita ver un milagro del Eterno. Pero nosotros confiamos que nuestras oraciones están siendo escuchadas, recogidas en los envases que los ángeles las recogen y después se las llevan al trono del Eterno. Yo visualizo esas cosas cuando oro, porque eso es lo que dice la Escritura, que nuestras oraciones no caen al suelo. Si somos hijos del Eterno y por medio del sacrificio de su Hijo amado, nosotros tenemos un lugar favorecido, cercano a la diestra del Dios Padre, es decir, tenemos acceso al oído del Eterno. Por eso a mí me encanta cuando el salmista David le dice al Eterno, Señor, inclina tu oído a mí. Eso significa que nosotros podemos hacer esa oración en confianza, que el Señor como un padre se nos inclina al muchachito para escuchar el secreto, lo que le estamos diciendo al oído. Entonces, dice, tan cierto como que Dios es digno de confianza, no decimos sí
cuando queremos decir no. Porque el Hijo de Dios, el Mashiach Yeshua, que fue predicado entre ustedes por medio de nosotros, es decir, por medio de mí, de Sila y de Timoteo, no era un hombre de sí y no, sino que con él siempre es sí. Las promesas en Mashiach son amén todo el tiempo. Porque usted, le voy a decir algo, y espero no ofender a nadie, porque esto es una realidad. Cuando usted sabe que usted está mal, usted está mal, usted está mal, usted sabe que usted ni siquiera quiere elevar una oración al Eterno, porque siente de que posiblemente su oración va a recibir una respuesta de no. Porque nuestra conciencia, que es el espíritu de la santidad, el que nos da, no nos trae acusación, nos trae convicción. Es decir, que cuando nuestra neshama, cuando nuestro espíritu, vamos a decirlo de esa manera, cuando nuestro espíritu recibe el entendimiento de que usted tal vez no está bien hoy, pues el Espíritu Santo le va a traer esa convicción. Pero no es para que usted se mantenga lejos del Eterno. Hermano, no es para que usted se mantenga lejos del Eterno. El mismo Yeshua nos da la lección físicamente hablando. Cuando le dice, ¿sabes qué? Si vas a presentar una ofrenda al Eterno, pero tienes una querella con tu hermano, vete y soluciona el problema con él. Perdónense y después regrese y termine de hacer la ofrenda. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? ¿Qué es lo que estoy tratando de enseñar? Cuando nosotros sentimos que nuestra neshama se siente, como decimos, impura o se siente no digna de ser escuchada, pero el Espíritu no te acusa, el Espíritu te trae la convicción. ¿Sabes qué? Antes, pide perdón. Para eso tenemos la activa y vívida eficacia de la sangre de Yeshua, que un arrepentimiento sincero se reactive en nuestras vidas y entonces podemos venir a decir, Señor, perdóname. Y después que usted hace el proceso de Teshuvah inmediatamente y es sincero, usted se presenta al Señor y le dice, Padre, escucha mi oración. A eso es lo que se refiere. El Espíritu está ahí para defender la integridad de tu santidad. No es acusación para que te mantengas lejos, pueblo hermano, pueblo de Dios. Es para que te acerques, para que entiendas que como estás así, necesitas hacer Teshuvah, retorno al Eterno. Amén. Entonces ahora, porque el Hijo de Dios, el Mesías, Yeshua, que fue predicado entre ustedes por medio de nosotros, es decir, por medio de mí, Sila y Timoteo, no era un hombre de sí, no, sino que de siempre sí. De siempre sí te está diciendo que cuando te arrepientes vas a recibir misericordia. Porque las promesas son amén, siempre amén en Él. Obviamente, no podemos engañar al Eterno. Si no hay sinceridad, no hay transparencia, no hay una forma, por decirlo así, no eres sincero con el Eterno, Él lo va a saber. Así que tenemos que ser sinceros con Abba. Porque cualquiera que sean las muchas promesas que Dios haya hecho, todas se encuentran en su sí. Aleluya. Todas se encuentran en su sí. Me encanta esta traducción de la Biblia completa judía, en relación con Él. En relación con Él. ¿Con quién es que tenemos relación nosotros? Con el Padre. ¿A través de quién? De Yeshua. Por eso es por medio de Él que decimos el amén cuando damos gloria a Dios. Por eso cuando estamos dando gloria con estas escrituras, repitiendo la esencia y la gran bendición que son estas escrituras, ustedes dicen amén. Porque nuestro espíritu se conecta con eso. Mire Mateo 5, 33 al 37 dice lo siguiente. Yeshua enseñándonos acerca de hacer promesas. ¿Cómo las debemos hacer? Entonces dice, ustedes han oído que se dijo a nuestro pueblo hace mucho tiempo. ¿A qué se está refiriendo? A la Torá que recibieron en el desierto. Ustedes, cada vez que Yeshua dice, ustedes han oído decir, no le está diciendo, ¿sabes qué? Lo que ustedes han oído no sirve. Como muchos malinterpretan. Desgraciadamente muchos malinterpretan. Lo que está es una fórmula cultural, es un hebraísmo, una frase hebraica que lo que están diciendo ustedes han escuchado. Es decir, lo que está en sus oídos, lo que está en su memoria, es importante porque eso es lo que se nos ha impartido. Ustedes vamos a ponerlo de esta perspectiva, a ustedes se les ha impartido este conocimiento. Ustedes han oído que se dijo
a nuestro pueblo hace mucho tiempo. Cuando hagas un voto, no debes faltar a tu promesa. En otra escritura dice, cuando le hagas un voto a Hashem, cumple. Cumple todos tus votos. Entonces, cumple los votos que le haces al Señor. Aquí lo está repitiendo. Pero yo les digo, cuando hagan una promesa, no traten de hacerla más fuerte con un voto. Hermano, si una promesa, usted empieza a respetar, usted, hermano, hermana, pueblo del Eterno, usted empieza a respetar la promesa pequeña que le hace a un niño, a sus hijos, a sus nietecitos, ¿okay? A sus estudiantes pequeños. Si usted empieza a respetar esa promesa, usted va a respetar un voto y usted también va a respetar un juramento. Que es importante porque una cosa nos lleva a la otra. ¿Okay? Pero yo les digo, cuando hagan una promesa, no traten de hacerla más eficaz. Hay gente que jura. Y me acuerdo cuando pequeño, yo miraba a muchos amigos míos en la escuela que decían, mira, te lo juro por Dios. Yo traté nunca de hacer eso porque me enseñaron, me inculcaron desde niño que eso no se debía hacer. ¿Okay? No debemos de tratar de hacernos creer saltando a un juramento, saltando a un voto, sino que una promesa sea una promesa y que mantengamos el equilibrio de cumplir. ¿Okay? No traten de hacerlo más fuerte que un voto. No hagan un voto usando el nombre del cielo. Cuando dice un nombre del cielo, dice él, porque el cielo es el trono de Dios. Fíjense bien que él está utilizando una fórmula para decir, no está diciendo en el nombre de Hashem, porque obviamente no se puede utilizar el nombre de Dios en vano. Pero cuando dice por el cielo, está prácticamente utilizando un nivel de comparación. Y después dice, pero acuérdense que el cielo es el trono de Dios. En otras palabras, traten de ser verdaderos cuando hagan promesas. No hagan un voto usando el nombre de la tierra porque la tierra le pertenece al Señor. Es decir, entendamos que caminamos sobre una tierra que pertenece a Dios. Ni siquiera digan en su propia cabeza que su propia cabeza es prueba de que cumplirán su promesa. Es decir, que lo van a recordar. No pueden hacer que un solo cabello de su cabeza sea blanco o negro. Digan solo sí si quieren decir sí y solo digan no si quieren decir no. Si dices más que eso, eso proviene del maligno. Cuando a veces queremos que la gente nos crea, porque percibimos que tal vez no nos están creyendo, entonces dejen que las personas lo crean, pero que sea su cumplimiento lo que los desengaña a ellos y lo que los confronte a ellos, pero que no sea de que usted no cumplió y entonces ahora usted viene a caer en conclusión, ¿por qué es que ese desprestigio? Porque usted no cumplió. Pero si usted cumple, no importa que ellos no crean en usted, su cumplimiento los desprestigia a ellos. Amén. Entonces terminamos con esto porque yo sé de que es importante llegar a un término. Mira, estos son los mapas del territorio que ocupó el pueblo al entrar. La parte que ustedes miren ahí donde dice Manashe, bien claro. Después dice Gad y después Rubén en la parte de abajo. Esos son los territorios que ocuparon al lado del este del Jordán. Y todos los otros que están al lado cercanos al Mediterráneo son del lado oeste del Jordán. Para que tengan una idea, ahí tienen, creo que el primero nos está hablando de las limitaciones que Dios estableció cuando le habla al pueblo y le dice de las zonas limítrofes del territorio de Israel originales, y después miramos algunos otros mapas y algunos otros trayectos o caminos que ellos siguieron. Quiero terminar con esto de Jeremías, porque esto tiene que ver con la enseñanza de cumplir. Fíjense en Jeremías 2:4-8 dice, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob. Casa de Jacob se refiere a la parte carnal, al hombre que todavía no ha recibido transformación. Y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Hashem, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. En otras palabras, Dios está confrontando al pueblo a través del profeta. ¿Qué mal encontraron de mí? ¿Qué mal he hecho yo a ustedes para que me traicionen de esta manera? Y no dijeron,
¿Dónde está Hashem que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo en el desierto por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Es decir, reclamaron. Cada vez que Dios no estaba con ellos porque ellos provocaban pecado y entonces Dios se apartaba, pero reclamaban siempre. Y os introdujo en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entraste y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Ya ustedes recuerden que durante el término de después de que entraron, en el tiempo de los jueces, todo el mundo vivía de acuerdo a lo que mejor le parecía. Después mire en el verso 10 en adelante. Por eso vuelvo a exponer mi causa contra ustedes, dice Adonai, y les presentaré también contra sus nietos. ¿Por qué? Porque dice de que aquellos que odian al Señor, el Señor los va a seguir de la primera, segunda, tercera hasta la cuarta generación. Crucen a las costas de Kitim y observen. En otras palabras, vayan, investiguen ustedes mismos, envíen a Cedar y observen atentamente, vean si algo como esto ha sucedido antes. En otras palabras, ustedes mismos investiguen para que se den cuenta que mi querella contra ustedes tiene validez, que hay pruebas de que el pueblo está en desobediencia. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Vayan, compruébenlo. Fíjense bien. Las naciones paganas que tienen dioses que no hablan, que no huelen, que no escuchan, que no se mueven, que no cumplen promesas porque son muñecos, pero esta gente no cambia sus dioses. Hay muchos pueblos hoy en día en la tierra, muchos pueblos, y son pueblos adelantados, que tienen todavía muchos dioses. Adoran a muchos dioses todavía. Y a través de 3.000, 4.000 años no han cambiado, siguen adorando a dioses. Y ninguno de esos dioses les ha podido dar realmente evidencia de que son dioses de verdad, como nos ha dado evidencia Hashem. Entonces, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Y los suyos, les dice, mire, los puse en amarillo, y los suyos no son dioses en absoluto. Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por algo que no tiene valor. Espántense por esto, cielos. Tiemblen de horror absoluto, dice Adonai, porque mi pueblo ha cometido dos males. Me han abandonado la fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no pueden retener agua. No cumplieron las promesas que habían hecho a Hashem. No siguieron con exactitud las recomendaciones. Se apartaron. Hermanos, esto no es la historia de Israel, esta es la historia del pueblo creyente, a veces en el día de hoy. A veces nos falta cometernos al Eterno. A veces tenemos que reconocer que a veces estamos cortos, a veces nos quedamos cortos, a veces no queremos, a veces tenemos miedo. Y estas son cosas que nos afectan. No estamos diciendo que somos gente que no ama al Eterno, que no somos dedicados. Pero sí, a veces caminamos un poquito flojo, a veces un poquito lento. Tenemos que ser sinceros porque si no reconocemos la falla, no hay manera de hacer refacción, no hay manera de restituir, no hay manera de cambiar, no hay manera de corregir. Entonces, mire, en lo último, en Jeremías 4:1-4, si te volvieras, y eso es lo que me encanta de Hashem, que siempre los profetas manda el regaño, pero trae al pueblo de regreso. Y le dice en este caso, si te volvieres, oh Israel, dice Hashem, vuélvete a mí. Y así quitaré de delante de ti tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. Y jurares, vive Hashem en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. El alcance de la bendición, el alcance de la presencia del Eterno está tan cerca como un teshuva, como un retorno. No importa qué falta tengamos en nuestra vida, no importa de qué pie hemos tropezado, no importa qué pecado tal vez habrás cometido. Dios tiene capacidad de perdonar porque Él es rico en misericordia. Busquémoslo, arrepentámonos, oremos y Él va a sanar nuestra tierra, Él va a sanar nuestra vida, Él va a sanarnos nuestra salud, Él va a sanar nuestra economía. En el nombre de Yeshua, espero que haya sido esto de gran bendición, hermano. Le agradezco por estar sintonizado ahí por hora y media. Gracias.
Bendito sea el Eterno. Gracias, Padre, por esta palabra. Asiéntala en nuestro espíritu, asiéntala en nuestros corazones, asiéntala en nuestra actividad de día a diario para que tome vida. Y, Señor, y que siempre recordemos que tú eres un Dios de condena, sino un Dios de perdón, un Dios de esperanza. Por eso mandaste a Yeshua, nuestro Mesías y Salvador, para que salvara al mundo, no para condenarlo, pero para salvarlo. Baruch Hashem, Shalom.